La primera ponencia se titula Contexto actual megaproyecto túnel internacional Paso Agua Negra, la que estará a cargo del ingeniero Andrés Cini, subsecretario de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de San Juan. Señor Andrés Cini, le invitamos a pasar al escenario. Cuenta con 20 minutos para su presentación. Fuerte el aplauso para él. Buenos días a todos, muchas gracias por la presencia de ustedes. En primer lugar, traigo el saludo del Ministro de Obras y Servicios Públicos de San Juan, el ingeniero Ortiz Andino, que era la persona que había sido designada para hacer esta presentación. Se encuentra en una misión oficial en Israel junto con el gobernador de la provincia y me pidió que me haga cargo de la presentación. Muchas gracias, alcalde Rafael Vera, por esta oportunidad de explicar cuál es el estado de situación de este megaproyecto del túnel de Agua Negra. En realidad, recién cuando subí al estrado me dicen cuenta con 20 minutos para la ponencia. Yo les voy a pedir, por favor, que me permitan algunos minutos más, porque realmente lo que hay para decir es muchísimo. Gracias. Bueno, del túnel de Agua Negra podemos hablar un montón, desde la obra, desde el punto de vista de la ingeniería, desde su estrategia, lo estratégico que resulta dentro del corredor bioceánico, los beneficios que va a traer para los países, pero fundamentalmente me interesa contar por qué está empantanado el proyecto en este momento. Y para eso me voy a tomar unos minutos para contar un poquito cronológicamente lo que ha sucedido. Si no hay un entendimiento de todo lo que ha pasado, difícil venir nada más que contar ahora, miren, la situación es esta, porque no se va a comprender. Entonces, voy a ir avanzando, después las preguntas que quieran hacer, encantado las voy a contestar. Una filmina solo para el tema de lo que es la ingeniería de la obra, decir que se trata de dos túneles que discurren paralelos, que tienen casi 14 kilómetros de largo cada uno en un sentido de circulación, otro en el sentido contrario. Cada uno de esos túneles tiene un gálibo previsto para que circulen dos vehículos, ¿no? Dos carriles, y que se encuentra entre la quebrada de San Lorenzo, del lado argentino, en el departamento Iglesia, en San Juan, y el Llano de las Liebres, en Coquimbo. Tiene 3.600 metros de altura en el lado de Chile y 4.000 metros la embocadura del lado argentino, con una tapada máxima de roca, o sea, una cubierta máxima de 1.750 metros. Tiene conexiones peatonales cada 250 metros y cada 1,5 kilómetros tiene conexiones vehiculares. Hay un tercer tubo del lado chileno que es para ventilación y una chimenea o un pozo de ventilación del lado argentino. Es una obra que se va a hacer por un sistema tradicional de drill and blast, o sea, perforación y voladura, no se usan tuneladoras y que tiene una duración de 9 años prevista en su construcción y un presupuesto de $1.500 millones. En el tema estratégico de su inserción dentro del corredor bioceánico central, claramente es el eslabón que está faltando para que se pueda concretar ese corredor bioceánico central. Hay un contexto que habla del enorme crecimiento de Asia en estos últimos años, donde ha hecho en los últimos 10 años Asia crecer 1/3 de la economía global y donde China e India concentran el 40% de la población mundial. Crecimientos del PBI enormes en China e India, al punto que hacen que las Big Four, las 4 grandes consultoras del mundo, prevean que para 2050 China sea la primera economía en el mundo e India la tercera. Esta situación
va a llevar a que además de la demanda de productos que hay en este momento, se prevea que esto se va a multiplicar fuertemente y todas las exportaciones de América van a virar, o gran parte, hacia el Pacífico, con lo cual hay que acceder a los puertos del Pacífico para poder sacarla. Y Chile tiene una plataforma comercial de 26 acuerdos con 68 países que no son cualquiera, porque en suma representan el 83% del PBI mundial. Entonces, es probable que esos números hoy estén un poquito desactualizados, son de hace unos 3 años, pero el contexto no cambia nada, sigue siendo la misma situación. Todo esto hace que los corredores bioceánicos tengan un fuerte impulso. O sea, corredores bioceánicos hay en toda América del Sur, pero particularmente a nosotros nos interesa el corredor bioceánico central, que tiene la particularidad que une el puerto de Porto Alegre en Brasil con el de Coquimbo en Chile, y es sumamente directo, a diferencia de otros, porque transcurre sobre el paradero 30 en forma casi recta. Está pavimentado casi en su totalidad y abarca regiones enormemente importantes en Argentina, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, que son lugares donde hay una producción enorme, de las más importantes de Argentina, en Brasil también, en Río Grande do Sul, y toda la producción del lado chileno también, ¿no? Entonces, agrego que este corredor bioceánico tiene 2.472 kilómetros y tiene una red vial perfectamente integrada e incluye nada menos que 21 puertos en su zona de influencia. De esos 21 hay varios que están en la hidrovía, ¿sí? En la hidrovía de Argentina, que impacta fuertemente en el recorrido, y 9 aeropuertos. Con todo esto, con todo este movimiento de mercadería y de productos, Argentina y Chile tienen una realidad. Tienen la frontera más larga de Sudamérica, 5.150 kilómetros. Es la tercera frontera más larga del mundo después de Estados Unidos, Canadá y de Rusia y Kazajistán. Es la más larga del mundo. Y sin embargo, la cantidad de pasos fronterizos que hay es bajísima. Hay 26 pasos internacionales, entre el que está el paso de Agua Negra, pero no todos están perfectamente habilitados para la circulación vehicular y mucho menos para transporte de carga. De hecho, el que concentra el 70% de la carga por tierra que hay entre Chile y Argentina es el Paso Libertadores, cuyo túnel de Cristo Redentor está prácticamente colapsado y con el límite de su capacidad vial. Ahí en la imagen vemos cómo es el movimiento permanente. En temporada estival, ni hablar, los que acostumbramos a viajar de San Juan o de Argentina a la región de Coquimbo, la saturación vehicular es tremenda, y en la temporada invernal hay un promedio de 45 días al año en que se cierra el paso. Ahí dice entre mayo y septiembre, ¿sí? Todavía no llegamos a mayo y ya ha estado cerrado ayer. En cada invierno se opera solo de día y normalmente hay estadística de 2.000 camiones bloqueados o varados por más de 7 días con pérdidas millonarias que son la queja permanente de los transportistas porque, bueno, pierden la carga, les afectan de multas, hay pérdidas de mercado, o sea, hay que buscar alternativas. Y no solo alternativas como decir, bueno, si no es cuando no esté operativo, usamos otro. No solo eso, sino captar mucho mercado que no tiene esa vía y que si tuviera otro, saldría al Pacífico de esa manera. Por eso, el paso de Agua Negra, que existe desde 1965, que está a 4.780 metros de altura sobre el nivel del mar, y que hoy permanece cerrado durante 7 meses al menos. Si bien el túnel de Agua Negra lo va a bajar casi 1.000 metros y va a reducir su recorrido entre 50 y 60 kilómetros, pero lo fundamental es que va a estar abierto prácticamente todo el año. Ese entendimiento de la necesidad del paso de Agua Negra hizo que
en el Comité de Integración Paso de Agua Negra, que es un foro donde se discuten muchísimos temas de integración, como se ha dicho hoy, integración es mucho más que el túnel, pero la conectividad es clave, la conectividad física. Entonces, hace 27 años que sesiona el Comité de Integración Paso de Agua Negra, y hace prácticamente esa misma cantidad de años que se viene hablando del túnel de Agua Negra, y ya se empezó a tomar en serio primero esa posibilidad y se empezaron a hacer estudios. Y ya en el 2003 se comenzó a trabajar con los primeros estudios serios de prefactibilidad. Una acotación simplemente, lamentablemente en los últimos 3 años no hemos tenido actividad. Es una pena y hay que recuperarlo pronto. Decía que bajo el marco de ese comité de integración, ¿sí?, que dicho sea de paso, el Tratado de Maipú le da la jerarquía para tratar todos los temas de conectividad vial entre los países. Ustedes saben que comités de integración no es solo el de Agua Negra, hay muchos a lo largo del país de conectividad entre Argentina y Chile de distintas regiones, y siempre le ha asignado las distintas legislaciones a través de Cancillería la potestad de analizar los pasos que hay entre las regiones. Es más, vuelvo atrás, si se puede, fíjense lo que dice, que contempla como objetivo la promoción de infraestructura y transporte, especialmente de integración bioceánica que beneficien a provincias de Argentina y regiones chilenas. Esto lo dice el Tratado de Maipú. O sea, ya venía trabajando en ese sentido el Comité de Integración, y entre el año 2003 y el 2004 se hizo el estudio de prefactibilidad técnica. Este estudio da un poco la respuesta a lo que se suele decir últimamente, que se ha escuchado, en el sentido de hay que estudiar otras alternativas, porque pareciera que no se han buscado otras opciones. Se ha tomado el de Agua Negra y con eso se trabajó. No es así. Ya en el año 2003, Argentina y Chile, con el grupo mixto que trabajaba, decidieron que cada país buscara la consultora que le parecía más adecuada para buscar cuál era el lugar más adecuado para que se hiciera el paso. ¿Sí? A través de un túnel, lógicamente, si hacía falta, y si no hacía falta, bueno, que no fuera con un túnel, pero que se hiciera el análisis. Argentina tomó a la consultora Consulbaires y Chile a Ingendesa. Trabajaron primero individualmente, luego en conjunto, y definieron que la actual posición del túnel de Agua Negra era la mejor opción posible de entre todo el abanico de posibilidades. O sea, terminaba estando, no de casualidad, porque por algo alguna vez se abrió ahí el paso, pero dentro del mismo corredor, no en el mismo lugar, pero en la misma zona. Con eso luego continuaron estudios, se empezaron a hacer estudios de impacto económico, en Argentina y en Chile, estudio de demanda potencial, todos elementos que sirvieron muchísimo para saber cuál era si realmente existía una conveniencia total de esto. Y fueron resultados muy interesantes y siempre en el mismo sentido de continuar avanzando. Entre el año 2008 y 2009 ya empiezan a haber estudios geológicos y geotécnicos, ya empiezan a trabajarse en cuestiones muy técnicas. Argentina le hace la consulta en el grupo mixto a Chile, ¿qué empresa quiere qué consultora quiere que empiecen a trabajar en esos estudios? Y el Ministerio de Obras Públicas de Chile propone a Geocónsul de Austria, con lo cual Argentina está totalmente de acuerdo, porque Geocónsul de Austria es una consultora de altísimo nivel en el mundo en temas geológicos. Empieza a trabajar Geocónsul de Austria, se hacen distintos perforaciones, estudios de sondaje, ensayos sobre muestras, se va avanzando, un primer estudio conceptual del túnel, y luego, ¿qué ocurre? Llegamos al año 2009, se decide firmar el Tratado de Maipú, un tratado de integración y cooperación entre Argentina y Chile que firman la presidenta Michelle Bachelet y Cristina Fernández.
que es una integración que tiene que ver con el campo cultural, social, económico, comercial y también de conectividad. Y ese tratado dice específicamente que para el tema de conectividad se tienen que firmar protocolos complementarios y que se tienen que generar entidades binacionales para que lo lleven a cabo. Entonces ahí se genera Evitan, como la entidad binacional Túnel de Agua Negra. ¿Por qué? Porque en realidad, esto lo comento, el mismo día que se firma el Tratado de Maipú, se firma el primer protocolo complementario. Se había avanzado tanto en el Comité de Integración entre Argentina y Chile, entre San Juan y Coquimbo, que se tomó todos esos estudios, se volcaron dentro del primer protocolo complementario, firmado el mismo día del Tratado de Maipú, donde se prioriza Agua Negra por sobre todos los pasos internacionales. Si lo leen van a ver que están mencionados los 26 pasos y dice se prioriza el túnel de Agua Negra. Y se crea Evitan, la entidad binacional Túnel de Agua Negra, para que defina si realmente es factible la obra. Entonces, en definitiva, se le piden más estudios y continúan los estudios. Y se hace una ingeniería básica, se contrata a la brasileña, a la consultora brasileña Buró de Proyectos, sigue trabajando Geocónsul, la apoya de la Torre y Asociados de Argentina, y después que ya hay una ingeniería básica, la revisa la Universidad Nacional de San Juan de Argentina y la Universidad Nacional de Córdoba, y GETINSA, por el lado de Argentina, y por el lado de Chile, lo revisa Vialidad Nacional. Mientras hay algunos estudios de impacto ambiental, que lo llevan adelante Buró de Proyectos y CONSAC, y de la revisión surge la conveniencia de que se vea alguna otra alternativa, y ahí es donde aparece la consultora suiza Lombardi. La consultora suiza Lombardi realmente es de punta en el mundo. Ha tenido a cargo la dirección del túnel más largo del mundo, San Gotardo, 57 kilómetros en Suiza, pero también ha participado en muchos otros túneles importantísimos, ha trabajado en el sistema de seguridad del túnel de Mont Blanc en Francia, después que se produjo un incendio que fue muy conocido por todos. Trabajó en el túnel está trabajando en Lyon-Turín, que vincula Francia e Italia, trabajó en Coral, trabajó en Chenieri, en túneles sumamente grandes e importantes, y nosotros tuvimos la posibilidad de contratarla para que trabajara a esta empresa suiza, esta consultora suiza, para que trabajara en el proyecto. Elabora un nuevo estudio conceptual, se hace una revisión de nuevo, Universidad Nacional de San Juan y Universidad Nacional de Córdoba por Argentina, y Chile contrata a la consultora holandesa Arcadis, que también es una consultora importantísima con su sede acá en Chile, y lo revisa el proyecto. Y se manifiesta totalmente de acuerdo, pero proponen una optimización del proyecto con un trabajo que tiene que ver con el tema de la ventilación, que lo elabora Lombardi, lo perfecciona, se optimiza esa ingeniería, y luego se hacen algunos estudios de sondaje para terminar de ratificar. Se termina con el proyecto totalmente definido, habiendo hecho una inversión de $40 millones con todos los estudios. Fíjense cuánto hay detrás. Se arrancó cerca del año 2000 y se terminó en el 2015. En el 2003 se empezó formalmente, pero ya desde el 2000 habían actividades. 15 años haciendo estudios. Es más, Aconex, que es un líder mundial de software en construcción, todos los años hace una evaluación de los proyectos más importantes, y en el año 2016, entre los 100 proyectos estratégicos más importantes de América Latina, lo elige como el mejor proyecto de ingeniería de Latinoamérica. O sea, esto como para que se den una idea, cuando por ahí se pone en tela de juicio qué capacidad tiene el proyecto, qué nivel de elaboración, como para que se den una idea de lo que significa. Teniendo ya el proyecto totalmente definido, que era lo que pidió el primer protocolo complementario, estúdienlo a ver si es posible. Se elabora el segundo protocolo complementario, y fíjense qué dice el segundo protocolo complementario. Define que la obra es viable y que se debe construir, se define el marco regulatorio para concretar la obra,
se le da a Evitan la personalidad jurídica internacional para llevarlo a cargo, se definen órganos técnicos en Evitan, se define cómo se va a pagar la obra y se fija la legislación aduanera, laboral, medioambiental, de expropiaciones y se define un área binacional de operaciones. Respecto a Evitan, ¿por qué es tan importante todo esto de Evitan? Evitan tiene la personalidad, según el protocolo emanado del Tratado de Maipú, tiene personalidad jurídica internacional para el cumplimiento de sus objetivos y en consecuencia la capacidad jurídica, patrimonial, administrativa para adquirir derechos, contraer obligaciones, celebrar actos y contratos que fuesen necesarios para la consecución de la misión. O sea, Evitan es el órgano por excelencia que tiene que tratar de esta obra. Y además, no solo hasta la construcción, diseño, construcción, administración, mantenimiento y explotación del túnel. Y ahí, bueno, se empiezan a designar las autoridades, que son 2 por el Ministerio de Obras Públicas de Chile y 2 de Argentina, 1 de Cancillería de Chile y 1 de Argentina, y un representante de la región de Coquimbo de Chile y 1 de la provincia de San Juan. Y hay un comité ejecutivo que tiene que ver con el tema específico de la obra, ¿no? Y del proceso licitatorio. El protocolo permite la incorporación de nuevos actores dentro de Evitan. Y hay una propuesta que del lado de San Juan se está de acuerdo en aceptarla y del lado de Argentina también, que es que se incorporen un representante más en cada uno de los 2 países, por el lado de Chile del Consejo Regional y por el lado de Argentina de la Cámara de Diputados. Creemos que es muy importante. Mencioné que había un área binacional de operaciones. No sé si saben que hay un pedazo de cordillera que no es ni territorio argentino ni territorio de Chile, sino que es territorio de Argentina y de Chile. Se llama Área Binacional de Operaciones. Es todo el sitio donde se va a hacer los trabajos y zona de influencia, pero van a quedar para después de la obra también, porque acuérdense que tiene toda la administración, el mantenimiento y la administración de parte de Evitan. Para que se den una idea, caben 2 veces la República de San Marino allá adentro. Es un territorio que pertenece simultáneamente a los 2 países. Todo lo que se haga allá adentro es de los 2 países, no es ni de Argentina ni de Chile exclusivamente. Con todo esto surge una consolidación del Tratado de Maipú, una ratificación a través de los parlamentos de los 2 países. Los 2 países lo aprueban por unanimidad al protocolo y el artículo 1 dice: las partes deciden la realización del proyecto Túnel Internacional Paso de Agua Negra. Esto, para que quede claro, hay un protocolo, hay un tratado internacional que al menos para la legislación argentina tiene una jerarquía por encima de las leyes nacionales y a nivel prácticamente de constitución, al mismo nivel, ¿sí?, que hay que respetar. Hay protocolos firmados por las cancillerías que hay que respetar y hay leyes en los 2 países que hay que respetar que dicen que el túnel se tiene que hacer. Esto no quiere decir que no nos podamos sentar, conversar, mejorar, discutir, pero sepan que hoy hay una institucionalidad fuertísima ya que le da respaldo a esta mega obra. Como la obra se venía mirando solo desde el punto de vista de la ingeniería de la obra, pero hay una preocupación muy grande del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, que es el COSIPLAN. El BID y la CAF financian un trabajo muy grande que se llama PTI, que es el Programa Territorial de Integración, para el túnel de Agua Negra, en el sentido de mirar la obra mucho más allá de lo que es la obra de ingeniería en sí, más allá de la construcción. Tiene que ver, a través de talleres binacionales, tareas de gabinete y trabajo de campo que se hicieron durante más de 5 años, de mirar
y mitigar amenazas y riesgos que pueden haber y potenciar los beneficios, ¿sí? O sea, cuando existe esta obra, va a dejar de ser una zona despoblada, van a empezar a haber asentamientos de personas que trabajan, de que ofrecen sus servicios, vamos a tener que ir proveyendo de servicios para esa gente, instalando escuelas, puestos de salud, muchísimas cosas que hay que analizarlas, hay que tener en cuenta, y también va a tener algunos efectos peligrosos porque es un lugar más de tráfico de drogas, un lugar más de trata de personas, ¿sí? de circulación. Entonces, todas estas cosas no hay que dejarlas de mirar, y durante 5 años el PTI, con trabajo multidisciplinario de los dos países, con profesionales de cada área, con universidades, con ONG, trató este tema, y hay un libro que es fantástico, que se tiene que tener en cuenta, pues son las conclusiones. Entonces se ha avanzado también en ese aspecto. ¿Qué ocurre en el año 2016? El BID se interesa por el proyecto, hace un ofrecimiento para financiarlo, no lo salieron a buscar los países, vino el BID y lo propuso, queremos financiar este proyecto. Antes de financiarlo, lo hizo revisar, contrató una empresa española prestigiosa, Túneles y Asistencia Técnica, TAT, hizo el estudio del proyecto, y cuando sacó la conclusión, tenemos ese estudio que dice que el proyecto es muy bueno, tomó la decisión de ofrecer su financiamiento. Por supuesto, lo analizaron Chile y Argentina, vieron de la conveniencia de un crédito sumamente blando y lo tomaron. Y así, en el año 2016, en abril, el entonces ministro Prat Gay, junto con el ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés, firmaron en Washington con el presidente Luis Moreno, y tenemos el gobernador Uñac, firmaron el crédito, 2 créditos, uno para cada país, porque Evitan no lo podían firmar con Evitan no tiene capacidad de repago después, es un organismo que solamente lleva a cargo la obra y después su administración, pero no tiene capacidad para la devolución del crédito, entonces se hace con cada uno de los 2 países, ¿sí? Y cada uno de los 2 países a su vez hace los aportes. Se firma un crédito CLIP, y que tiene una primera parte que se llama Programa de Estructuración Túnel de Agua Negra, el PETAM, de 20 millones a cada estado, y luego se prepara un primer desembolso, que todavía no es utilizado, de 130 millones, ahí dice 130 millones para cada estado parte, pero en realidad Chile pidió 150, no sé muy bien las razones, 150 para Chile, 130 para Argentina. Crédito que en este momento está ahí en stand-by, porque la obra no largó. Son créditos CLIP que para que venga una segunda etapa tienen que haberse ejecutado una buena parte de la primera. En el año 2020, Chile desistió ante el BID del crédito. No lo informó Argentina y no lo informó en Evitan, que era el lugar donde lo tenía que informar. Lo sabemos a través del BID, y lo que dijo recién el senador Walker es verdad. Dijo que el BID seguía dispuesto a otorgar el crédito, y es así. Nosotros hemos tenido reuniones con el representante, con el director del BID en Argentina, con Agustín Aguerre, una persona sumamente ligada al presidente del BID, Clever, en Estados Unidos, y nos ha asegurado que si los presidentes se ponen de acuerdo, el BID nuevamente va a ofrecer el financiamiento a Chile. Con el financiamiento, siguiendo esta cronología, en 2016, en octubre, se llama precalificación, ya como para ir iniciando la obra, se hace una precalificación, que es la primera etapa del proyecto de la licitación. Se abren sobres en 2017 en el MOP, donde se presentan 26 empresas nucleadas en 10 consorcios, empresas argentinas, chilenas, italianas, españolas, chinas, austríacas, coreanas. Se pone a analizar todas las propuestas en cuanto a antecedentes técnicos de que hayan hecho obras similares las empresas y económico-financiero, y finalmente la comisión de evaluación eleva el informe al Consejo de Administración de Evitan. El Consejo de Administración se lo pasa al BID para que le dé la no objeción, que es un requisito
que siempre existe, formal, el BID da la no objeción y cuando se está a punto de informarle a las empresas quiénes han quedado en pie y entregarles el pliego de licitación para que ya hagan la oferta técnica y económica concreta, se produce el cambio de autoridades en Chile y las nuevas autoridades solicitan un plazo como para hacer una revisión del proyecto, que en principio era de 2 meses, luego se extiende a 6 meses, argumentan que no tienen gente capacitada para evaluarlo, crean o contratan una comisión de túneles integrada por 2 o 3 profesionales para que haga la evaluación y luego de 6 meses manifiestan que el proyecto tiene falencias y que el túnel va a costar entre 2 y 3 veces lo que decía. Esto, por supuesto, no lo comparte en absoluto Argentina y el gobierno de San Juan pone a disposición de Evitán un panel de expertos de muchísimo prestigio en el mundo. No solo personas de Lombardi y de Geocónsul, que fueron las 2 consultoras que trabajaron, una en la geología, otra en el proyecto de ingeniería, sino que el BID también hizo su aporte con su profesional, con el ingeniero Moreno Vasco, para que estuviera presente e hiciera su aporte, porque ya lo defendieron ante el BID al proyecto. Y San Juan da un salto más de calidad y propone llevar al presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores en obras subterráneas, el ingeniero Matías Neuweswander de Suiza, que se ha llegado a lo más alto que puede haber. Todas esas personas estuvieron reunidos en un panel de expertos que lamentablemente habían venido por 2 días para tener debates y talleres, sobró con mediodía, cambiaron los vuelos de avión, se tuvieron que ir porque realmente no los escucharon, no hubo interés, dejaron que ellos hablaran, no preguntaron absolutamente nada, y bueno, la verdad que se perdió la oportunidad de tener una discusión a altísimo nivel sobre las dudas que había. Después de eso, las reuniones de Evitán prácticamente hubo 2 nada más, una de ellas pedida por el BID, muy preocupado por lo que pasaba, y ni siquiera estuvo el presidente en ese momento de Evitán, que tiene presidencia rotativa y estaba en Chile la presidencia, no se hizo presente. La verdad que el BID se quedó sumamente preocupado. No se ha dado todavía hasta la fecha respuesta a las empresas que se presentaron a la precalificación. No se les ha dicho qué ha pasado. Suponen que esto se cayó, claramente, pero nunca hubo una comunicación oficial, algo que nos deja bastante mal parados a Evitán. Pero no lo podemos hacer porque después de eso no hubo más reuniones. El desistimiento del gobierno de Chile al financiamiento del BID, como dijimos, y luego viene el tema de la crisis social en Chile, el estallido, la pandemia y paralización de reuniones de Evitán. Una acotación. Ha habido dentro del seno de Evitán 44 reuniones hasta la fecha. En la época de mayor auge había una reunión mes por medio. No ha habido ninguna reunión en los 2 últimos años y medio. Esto es absolutamente preocupante. Si hay algo que no puede pasar es que no haya diálogo. Eso no puede suceder. Podemos discutir todo, podemos escucharnos. Tiene que haber voluntad para escucharse, claramente. Pero lo que no puede suceder es que no haya diálogo. Argentina pidió reiteradamente reuniones y Chile, que ostenta la presidencia y que tiene que dar respuesta, no la daba. Argentina planteó la necesidad de saber qué había pasado con el crédito y dónde se iba a financiar, a través de quién. Porque, bueno, si dicen que no al BID, tendrán alternativas que las informe al menos. Y el Evitán de Chile lo único que pretendía era que se buscaran lugares alternativos que no fueran el túnel de Agua Negra. Por eso que no hubo posibilidad alguna de la reunión. Concretamente, ¿qué dice? ¿Cuál es la razón por la cual
los especialistas, el equipo especialista de túneles en Chile dice que el proyecto está mal. Fundamentalmente dicen que se subestimó el riesgo geológico, que la roca que hay realmente es de menos calidad que la que se preveían, que se va a producir un fenómeno que se llama estallido de roca y que hay fallas geológicas que no han sido consideradas, que hay otras obras relacionadas que no se han tenido en cuenta y que van a encarecer, y que todo esto va a significar el doble o el triple de lo presupuestado. Y que en consecuencia sugieren que se busquen sitios alternativos para relocalizar el túnel y además que las obras se liciten por separado. No ya que sea una sola obra, sino que Chile haga su parte y Argentina haga la suya. ¿Qué se ha respondido a esto? Esto puede ser un poquito engorroso porque tiene un pequeño contenido técnico, pero lo voy a tratar de simplificar al máximo. Pero no quiero que dejen dejar de decirlo para que al menos tengan en mente de qué se trata. Chile dice, mire, Lombardi consideró, cuando hizo el proyecto, que había 44% de roca buena. En realidad hay un 8% de roca buena. La roca, lo bueno o malo de la roca, incide fuertemente en la obra, porque si la roca es mala, cuando se perfora, para decirlo burdamente, se desmorona y hay que poner sostenimientos muy caros. Entonces la obra se termina yendo mucho más arriba en el precio. Para decir eso, Lombardi tomó estudios que ustedes los vieron antes, que llevaron un montón de años. Lo que dijo esta gente del equipo de túneles fue sin haber hecho ningún estudio más. No hay un solo estudio nuevo, una sola perforación que permita argumentar que lo que habían considerado era incorrecto. Por otra parte, San Juan le dijo, miren, ustedes tienen todas las perforaciones disponibles. En San Juan hay tremendos galpones del ejército donde hay guardados 5 kilómetros de testigo, que es lo que se saca del tubito cuando se hacen las perforaciones, que es el que dice cuál es la realidad, qué roca hay. Se les dijo, vayan a San Juan, está todo clasificado, todo guardado, mírenlo, hagan los estudios que quieran, háganle las pruebas que consideren necesarias. No hubo interés ninguno, simplemente se aventuró esta nueva cifra de que la roca era mucho peor de lo previsto, porque les parecía que era así, pero no hay ningún tipo de aporte científico. Después dicen, ustedes también habrán escuchado, hay estallido de roca, y no se previó. El estallido de roca, que es un efecto que se produce, lo digo muy rápidamente, la roca que es muy compacta, cuando se hace la perforación, de pronto siente que no tiene algo que lo contiene, porque hemos quitado esa parte al perforar, y la roca que estaba muy tensionada, ahora tiene una libertad para moverse, y entonces algún tipo de roca hace que se disparen trozos de la roca, ¿sí? como fuertes impactos. Ese es el famoso estallido de roca. Estallido de roca hay en todos los túneles del mundo, cuando tienen una tapada, una cubierta importante, todos los túneles del mundo. Si eso fuera un motivo para detener la obra, no se harían túneles. Pero además, eso ocurre cuando la roca es de muy buena calidad. Cuando la roca es mala, está fracturada, está diaclasada, al perforar directamente se desmorona. No hay ese efecto de retención de tensiones y de pronto liberarla con todo el impacto. Esto es 2 más 2 en la escuela primaria. Por un lado decía que era muy mala la calidad de la roca, donde no tendría que haber estallido de roca, y por otro lado decía que había estallido de roca en gran parte del túnel. Entonces realmente no lo terminábamos de entender. El presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que les dije que San Juan había pagado para que estuviera presente, sí. Bueno. El presidente de la Federación Internacional dijo que hizo, ya que no lo escucharon, se tomó el trabajo de hacer un estudio diciendo, bueno, vamos a considerar que todo lo que dice Chile es verdad y vamos a hacer un análisis de cuánto más cuesta. Le presentó ese trabajo al Ministerio de Obras Públicas de Chile y era un 5% más de sobrecostos. ¿Por qué?
porque todas las prevenciones que se toman por un lado para evitar el estallido son ahorros en, si ese tipo de roca lo generó, es el ahorro en la roca mala que tendría que tener más sostenimiento, que hay una compensación. Entonces, no tenemos que volver sobre eso. Y el tema de las fallas geológicas, hasta dijeron que no habían mirado la falla de San Lorenzo. No ver la falla de San Lorenzo es como entrar en el baño y no ver un elefante en la bañera, eso es imposible. Se estudiaron más de 180 fallas y sus costos se incluyeron en el proyecto. Que no hubo mecanismos de mitigación de riesgos. El proyecto tiene un 25% de sobreprecio por factores de incertidumbre. O sea que ya hay contemplado en el precio. Se hicieron talleres con profesionales de los dos países para determinar una matriz de riesgo. Se redactó el pliego de licitación, que es la ley que va a regir la obra, con 3 profesionales que puso el BID de altísimo nivel. Uno de ellos, el mayor especialista que ellos tenían en el mundo, en la parte de cómo escribir temas de riesgo en la obra. Además, hay muchos temas ahí, ¿no? Muchos temas para ver, pero les digo uno, las cláusulas de salida. En el pliego hay 3 cláusulas de salida. La primera es cuando las empresas cotizan, se toman todos los precios y se dice, no, teníamos 1.500 de presupuesto oficial y tenemos precios en el orden de los 2.500 millones. Es imposible, eso es una cláusula de salida. No se hace nada y ya está. El BID dice, hay que escuchar a la industria. Eso es lo que siempre dice el BID, hay que escuchar a ver qué ofrecen. El segundo es, una vez que se terminó y que licitaron y que tenemos un precio razonable, lo primero que tiene que hacer la empresa es, a través de una consultora que se le exige que tenga especialista, que haga más estudios previos, que elabore el proyecto ejecutivo y diga cuánto va a costar. A lo mejor ese número es un poco diferente. Si ese número cambiara, hay una segunda cláusula de salida donde Evitan puede decidir no continuar. Y hay una tercera opción que es ya durante la obra, cuando se van acumulando sobrecostos tras sobrecosto, llegar a un momento y decir basta, paramos. Ese es un poco más complejo porque, bueno, hay que mirar el costo hundido también y ver en qué instancia estamos. Por ahí estamos ya sobre el final y vale la pena terminarlo. Pero todo eso está contenido, ¿sí?, en el pliego de licitación. Bueno, respecto de que hay costos por otros temas, como el mejoramiento vial y las variantes del Valle del Elqui, simplemente decirles que el protocolo, el segundo protocolo, dice claramente, dichas obras las partes se obligan a construir a su costo todas las obras complementarias que no integran el pliego. Entonces eso siempre existió. No es que se lo comieron. Eso cada país lo hace. Y al respecto les digo, Argentina ha hecho obras complementarias en la Ruta 150, que es la llegada a la embocadura del túnel. 330 millones de dólares invertidos por San Juan para poder hacer esta obra de la llegada, ¿sí? 7 años de obra, 389 kilómetros, 6 túneles, 12 puentes, premiada esta obra como la obra vial del año 2014 por la Asociación Argentina de Túneles de Carreteras. Estos son obras que ya se hicieron, o sea que Argentina ya se tomó ese trabajo. Chile deberá hacerlo con la Ruta 41 también, pero no hay que incluirlo dentro del precio de Evitan. Acá, esto de que no había un estudio para saber cuál era el paso mejor, ya lo mencioné, el estudio conceptual fue lo primero con lo que se partió. Pero fíjense ustedes, acá, todas las consultoras y organismos del lado derecho que han ido a favor del proyecto, que han apoyado, que han hecho su aporte desde el lado de la ingeniería, desde el lado de las evaluaciones, de las distintas evaluaciones, y por otro lado tenemos solo el equipo de túneles del MOP,
que no está de acuerdo. O sea, la balanza está absolutamente desequilibrada. Estamos hablando de empresas enormes, de gran prestigio. Miren todo eso y van a ver si es posible que se diga que no hay suficientes estudios y suficiente evaluación del proyecto. Hay un tema que lo voy a pasar de largo porque me están apurando bastante y les pido disculpas, que es el Laboratorio Científico Subterráneo Andes. Creo que no hay conciencia de lo que se perdería si no se hace el túnel de Agua Negra. Me encantaría hablar sobre el Laboratorio Científico Subterráneo Andes. Esto es algo que de por sí ya vale suficientemente el túnel de Agua Negra, por sí mismo. Si quieren, hablamos en profundidad o en los talleres de esta tarde, cuando quieran, con muchísimo gusto. Y termino ahora diciendo el apoyo que existe. Del lado de Argentina, el presidente, lo dijo recién el senador Matías Walker, el presidente de Argentina lo apoya absolutamente, ni hablar del gobernador de San Juan. De las nuevas autoridades de Chile hemos visto el interés en dialogar. Eso para nosotros es fundamental. Si no nos sentamos a dialogar, no podemos salir de este estancamiento. Argentina va a pedir que se designen las nuevas autoridades en Evitán, el trabajo de la Comisión de Diálogo Político, el Foro de Alcaldes de la región de Coquimbo e Intendentes de San Juan, el trabajo del Consejo Regional, con la tricomisión que trabajó, algunos ya no están, pero hay mucha gente nueva con muchísima fuerza y muchísima intención de apoyar, como lo hemos visto ayer, diputados y senadores nacionales, la Corpan, con un trabajo bárbaro y reclutando gente que ha quedado fuera de la actividad política, digamos, y hoy están allá adentro para aportar todo lo que tienen, que es valiosísimo. ¿Sí? La Corporación Industrial, SIDERE, la Escuela de Ciencias Empresariales, organismos nacionales que no son solo de San Juan y de Coquimbo, ¿no? Foros de San Juan, Mendoza, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, el Comité de Rutas de Integración de América del Sur, que nos ha tocado ir un par de veces a Río Grande do Sul, ¿sí?, a Porto Alegre, que impulsan fuertemente todo esto. Y con esto termino ya definitivamente, y perdonen que haya sido tan extenso. En el mes de marzo del año pasado me tocó estar en un foro que había organizado la Municipalidad de Coquimbo, y después de mi alocución cerraba nada menos que José Miguel Insulza. No quiero que piensen, no, él es senador ahora y yo ni siquiera sé en qué partido político está en este momento, pero sí sé que el senador Insulza ha sido durante 11 años el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Una organización que tiene como ejes la paz, la seguridad y el desarrollo de los países que integran América, vista desde un nivel distinto. Su visión es distinta a lo de los demás. Tiene una visión, un alcance por su actividad que nosotros no tenemos seguramente. Él dijo algunas cosas en esa reunión, en ese foro, que yo las he rescatado. Decía, él trabajó siendo ministro de Relaciones Exteriores en los primeros acuerdos de los corredores bioceánicos. Y decía, hay que romper la inercia respecto a los corredores binacionales y volver a la voluntad política de llevarlos adelante. Pero esa vocación parece haberse extraviado en la mente de algunos de nuestros gobernantes. Más allá de los estudios y cálculos que siempre son necesarios y de que pueden haber dificultades geológicas, cuando se hacen estudios durante 15 años y se piden más, es un exceso y se empieza a revelar que falta más voluntad política que otra cosa. Yo creo que es clarísimo. Los estudios son importantes, pero hay que mirarlos con cuidado porque los cálculos se hacen en base a lo que se prevé que sean los resultados. Pero mi experiencia, que tenía y mucha, es que siempre los resultados superaron las previsiones. Sí, y la última,
hay una especie de prudencia que no es compatible con la necesidad de crecimiento del país. En lugar de aplicar la audacia, se reemplaza por la prudencia. Falta capacidad para imaginar lo que sería la región de Coquimbo cuando llegue toda esa mercadería y todo ese turismo. Ayer lo hablábamos, un poquito de imaginación. Lamentablemente ha quedado atrás esa visión respecto a la integración con el Atlántico que había en los años 90. Hoy esa visión no existe y ese es el problema. Creo que son palabras para tener muy en cuenta. Con esto he terminado. Mil gracias, perdón por ser tan extenso.